Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra regresión y reencarnación. Hay muchas personas que dicen que han tenido vidas en el pasado, incluso han vivido lo que se llama una regresión para poder recordar aquellas vidas y poder ver lo que vivieron. Incluso se tiene un término acerca de eso también para las personas que recuerdan algo y se llama déjà vu, que tal vez dicen yo ya viví esto, yo ya experimenté esto, y pues obviamente las personas creen que han tenido una vida pasada, pero en la escritura también podemos ver cómo explica lo que en realidad está pasando con estas personas. Y yo quisiera tomarme un tiempo para poder dar solo un pensamiento pequeño acerca de esto, puesto que viéndolo a fondo pues se puede explicar mucho lo que es una regresión o una reencarnación, o hablando más de esta situación, pero es solo un pensamiento. Quiero empezar leyendo aquí en 2 de Timoteo 1:5, donde dice el apóstol Pablo hablando con Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice, la cual, pero fíjese qué tremendo, le dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y le afirma y le dice, y estoy seguro que en ti también. Pero fíjese qué importante que el apóstol Pablo incluso hace una declaración bien importante y le dice que esa fe habitó primero, dice, en tu abuela Loida. Es decir, que había una transferencia de sentido espiritual, de dones que se habían transmitido de generación en generación. Y porque sabemos que tanto en el nivel ADN o ARN o el código genético se transfiere, pero no solo eso, también hay una transferencia espiritual, tanto del alma como del espíritu, a la vida de los hijos. Y por eso hay situaciones de generación en generación de las cuales también podemos leer en la escritura, y es específicamente de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, de un don que ha sido transferido o de una fe que fue transferida de generación en generación. Él le dice, habitó primero en tu abuela, después en tu madre, y le dice, estoy seguro que en ti también. Es decir, que esta fe había sido trasladada en un nivel espíritu de generación en generación. Y esto es algo bien importante de entender, puesto que de esta manera podemos también entender lo que es una regresión y lo que llama a las personas una reencarnación. Ahora, si nosotros vemos que a nivel espiritual se puede transferir diferentes cosas, por ejemplo, no solamente lo del espíritu o lo del alma, incluso también ciertos vicios, ciertas cadenas de situaciones de pecado que pueden existir dentro de una familia. Por eso se dice que es muy propenso para una persona ser alcohólico si su padre fue alcohólico, y así diferentes tipos de cosas que uno puede vivir como hijo porque su padre también las desarrolló. Y esto porque en ocasiones no nos damos cuenta que no solamente afecta el cuerpo o los órganos dentro del cuerpo lo que hacemos, sino que también tiene una consecuencia en el nivel alma y en el nivel espíritu. Y nosotros sabemos por enseñanzas también pasadas que nuestra alma reside en nuestra sangre, de tal manera que si nuestra sangre de alguna manera es influenciada tanto por la farmaqueia como por alcohol como por otras cosas, pues esa ministración de alguna manera se queda ahí en la sangre por un tiempo, pero no solamente afecta a nivel sangre, que la sangre obviamente se puede purificar, tanto también el alma, pero en el alma se requiere de una administración a nivel alma, obviamente. Porque qué fácil sería, ¿verdad? A nivel cuerpo, que podemos nosotros llevar a cabo una desintoxicación, pero el nivel alma pues es un poco distinto. Ahora, aquí en esta cita estamos leyendo de esa fe que habitó primero en la abuela, en la madre y después en Timoteo. Pero vamos a continuar viendo esto.
¿Por qué es esta transferencia? Nosotros la vemos desde el principio y de la enseñanza que grabamos, la última enseñanza que grabé, ¿verdad? Del alma gemela, que también nos explica un poquito de esto. Y dice en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, el origen de su mujer o de su varona fue de él mismo, salió de él mismo, hueso de sus huesos y carne de su carne. En otras palabras, espíritu de su espíritu y carne de su carne. Y nosotros, le vuelvo a repetir, sabemos que en la sangre está el alma. Levítico 17:11 dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Dice, yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma, porque sabemos que sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Pues no hay perdón de pecados, pero cuando hay un derramamiento de sangre, pues paga la deuda, como dice aquí, del alma. Entonces nosotros nos damos cuenta, como dice en la parte A de este versículo, el alma de todo ser viviente está en su sangre, de tal manera que cuando de Adán se tomó la sangre y huesos de él, pues para hacer a la llamada Javá después, nosotros nos damos cuenta que es de él mismo. Pero lo interesante de esto, ¿verdad? También, bueno, vamos a ver esta cita también que nos habla de los huesos referente al espíritu, de lo cual también explicábamos en la enseñanza del alma gemela y en otras enseñanzas que hay también aquí en nuestro canal. Segundo libro de Reyes 13:21 dice, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió, se levantó sobre sus pies. Es decir, el poder que guardan los huesos de una persona por la administración de su espíritu. Y explicábamos, ¿verdad? Hay una enseñanza aquí en el canal que se llama el espíritu en los huesos. Y hay muchas citas que hablan de esto, ¿verdad? No solamente esta, hay muchas citas. Si a usted le interesa conocer más de esto, pues puede ver esa enseñanza, el espíritu en los huesos. Así lo encuentra aquí mismo en nuestro canal. Y le recuerdo, ¿verdad?, que se suscriba también si no se ha suscrito y que comparta estas enseñanzas en sus redes sociales para poder así ser de bendición a otros más. Ahora, hay algo interesante. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, si de Adán salió el hueso para hacer a Eva y salió la sangre para hacer a Eva, porque dice ahora es carne de mi carne, pero se refiere obviamente a la sangre, y dice y huesos de mis huesos. Vuelvo a la cita, ¿verdad? Aquí dice esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, porque salió de él. Pero también nosotros dentro de nuestra madre, pues obviamente como dice aquí esta cita, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué es el material que se usa para ese crecimiento dentro de nuestra madre? Pues obviamente sangre. Y también obviamente por eso a una mujer embarazada, ¿verdad? Se le dice que tome ese ácido fólico. Y pues obviamente el bebé, ¿verdad? Jala mucho del calcio, del hueso, del calcio de los huesos para su formación también. Es decir, toma todos los nutrientes necesarios, ¿verdad? Y por eso es que cuando una mujer acaba de aliviarse, pues muchas veces tiene el cabello muy delgado, las uñas muy delgadas, ciertas cosas de su cuerpo, ¿verdad? Vienen a ser afectadas porque pues obviamente toma de lo de ella para poderle nutrir al bebé que se está desarrollando. Pero algo interesante es que desde ahí Dios tiene el cuidado porque dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, le dice, en el vientre de mi madre. Es decir, que si nosotros hemos recibido sangre de nuestra mamá y todos los nutrientes, incluso materia, podemos decir así, del mismo hueso de nuestra madre, pues obviamente también recibimos una parte alma y una parte espíritu.
Y es por eso, y me regreso al versículo inicial donde dice, por eso es que habita, dice, esa fe que habitó en tu abuela, habita en tu madre y estoy seguro que también en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque hay una transferencia genética de ARN y de ADN, un código genético que se está desarrollando o transfiriendo esa información genética pues obviamente al bebé. Cuando uno tiene un hijo, obviamente ahí se está transfiriendo toda esta información de tal manera que de alguna manera el alma de aquella criatura pues también tendrá un poco del alma de sus padres y también tendrá de su espíritu. ¿Por qué razón? Porque se está adquiriendo, ¿verdad? Tanto de su sangre como de su calcio, vamos a llamarlo así, para poder desarrollar el crecimiento de este feto, de tal manera que en el nivel espiritual vemos que está hablando del alma y que está hablando del espíritu cuando habla de la sangre y cuando habla de los huesos. Entonces nosotros nos damos cuenta de algo más también, de que como puede haber un don transferido de papá a hijo, de mamá a hijo a hija, también se transfiere obviamente la genética, también se transfiere, por ejemplo, cadenas espirituales o también libertad espiritual que pueda haber en ambos padres, ¿verdad? Así como en el caso de Timoteo que estaba hablando de la fe, pero también hay situaciones de pecado que pueden seguir al bebé. Ahora, si nosotros estudiamos un poquito acerca del alma, pues nos vamos a encontrar que hay ciertas cosas que componen el alma del ser humano, pero una de ellas es la mente. La mente del ser humano está en el alma, ahí es donde está la mente, de tal manera que cuando se identifica a una persona, pues obviamente es como cuando usted va a un lugar y para realmente saber qué es usted. Es decir, cuando alguien quiere saber si tiene un hijo, ¿verdad? O tal persona es su hijo, pues ¿qué le van a hacer? Una prueba de sangre. Y en esa sangre obviamente se va a saber si es o no es. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, tiene un código genético, una información genética que le va a demostrar a la persona que esa criatura viene de él, de tal manera que nos damos cuenta, por eso así, de que viene de tal familia, de que viene de tal persona, de que viene de tal padre o de tal madre, porque está la información necesaria en la sangre de que es de tal familia. Pero imagínese usted si remontáramos 500 años atrás, 1000 años atrás, es decir, ese código genético de alguna manera se ha estado trayendo de generación en generación. Es decir, que si en nuestros antepasados hubo brujos, es muy posible que a lo mejor no está despierto el gen ese, ¿verdad? De esa situación de espiritual que tal vez se hizo, pero que ahí está, en algún lugar, ¿verdad? Del código genético. Igualmente, si nuestros ancestros fueron gente estudiosa en la palabra, gente que les encantaba estudiar los secretos del cielo o de diferentes cosas, ¿verdad? Pues ahí de alguna manera viene el código genético dentro de nuestro ADN. Entonces, fíjese qué importante, ahora sí me voy un poquito al tema de la enseñanza, ¿verdad? Que es la regresión y que es la reencarnación. Ahora, le comentaba hace un momento que en el alma está la mente o está el pensamiento. Entonces imagínese si en la sangre está el alma y parte de la sangre se va a la criatura, pues obviamente está hablando también que parte del pensamiento se va a tal persona. Ahora, esto todo está encerrado dentro de nuestra información genética, de nuestros genes, de tantas cosas, ¿verdad? Que tuviéramos que estudiar un poquito más acerca de toda la composición, ¿verdad? De las hélices del ADN para entender de esto. Pero ahí está toda la información, de tal manera que hay genes que no
están despiertos en nosotros, es decir, que puede pasar algo, algún acontecimiento, alguna cosa, algún suceso que sea como un disparador de ciertas cosas o pensamientos que vengan a nuestra vida y que realmente no sean nuestros. Algo muy interesante de eso también es que dice la escritura en Hechos que de una misma sangre Dios hizo el linaje de todos los hombres, es decir que hay forma de lo que llaman regresión, ¿verdad? De estas personas que tal vez de otro concepto o de otra manera que piensan que ellos vivieron algo, pero realmente no, es que la información de la mente se ha trasladado de generación en generación, como le comentaba hace un momento, de tal manera que alguien puede llegar a tener algún pensamiento de alguna persona, de algún antepasado que estuvo, ¿verdad? O que tiene ahí esa información genética en su ADN. Porque como explicábamos, ¿verdad? Ahí en la sangre, pues está toda esa información desde que inició, ¿verdad? Esa familia y que se fue llevando, ¿verdad? De una a otra y ahí va de generación en generación y pues obviamente ahí va toda esa información. Nuestro Señor Jesucristo incluso conocía esto en las personas, conocía sus pensamientos, conocía de qué tipo de generación venía, de tal manera que algunos hasta les dijo, ustedes son generación de víboras, de reptilianos, generación caída, ¿verdad? Qué terrible. Pero viendo en esto, en este tema, ¿verdad? De la regresión, realmente no es que una persona haya reencarnado y que se esté recordando de vidas pasadas, no, sino que hay recuerdos dentro del ADN escondidos de sus antepasados. Y una persona puede estar tan convencida de decir, es que yo me recuerdo como que era yo. Pues claro, porque está en su genética, está dentro de su alma, de su sangre, porque ahí viene esa información que viene de generación en generación. ¿Y por qué se llama generación? Porque se refiere a los genes que vienen ahí, ¿verdad? En nuestra genética. Entonces, qué tremendo que pues se hizo todo un movimiento, ¿verdad? De lo que es la reencarnación, de lo que son las regresiones, todo ese tipo de cosas, pero sin darse cuenta realmente que dentro del alma reside el pensamiento, la mente, y que nuestra sangre, pues obviamente hay algún tipo de información que ha venido de generación en generación, como le decía. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros estamos desarrollándonos dentro del vientre de nuestra madre, pues obviamente así como ella nació también en otro vientre, pues trajo información genética de sus padres y esa información la tiene ella y de alguna manera también viene a nuestra vida de tal manera que tiene un poder para desarrollar en nosotros ciertas características faciales, también características del alma, ciertas características de comportamiento. Incluso hoy en día que se están dando cuenta de todo esto, pues es que están estudiando el ADN para entender de ciertas familias o de cierto linaje ciertas características o comportamientos que ya vienen en ciertas personas de la palabra alma, ¿verdad? Obviamente en hebreo nefesh, pero hablando en griego del psyche, que está hablando obviamente también de la manera de pensar, el pensamiento que tiene una persona, pero es porque ya viene predeterminada de esa manera por causa de la genética que tiene. Y es a veces bueno, ¿no? Estudiar un poquito de esto también de la conciencia colectiva, cómo es que se desarrolla, porque ahí empezamos a entender ciertas cosas que ya venimos nosotros cargando desde el pasado. Y la escritura incluso nos habla de esto también en relación a, por ejemplo, aquí en Éxodo 25 dice de la siguiente manera, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, dice, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito, mire, la maldad
de los padres sobre los hijos. ¿Y qué dice? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice, y hago misericordia a millares, es decir, a 1000 generaciones de los que me aman. Entonces, qué importante que hay una maldad también que se traslada de los padres a los hijos, y dice que es de la tercera y cuarta generación, pero aquí lo que está diciendo es cuando se está cortando. Pero imagínese que no se corta la maldición y sigue la maldición de una generación a otra generación a otra generación, y así se va, y de tal manera que hay cadenas terribles atadas a las familias, a la genética, a nivel genético. Pero por eso en ocasiones cuando se hace una ministración del alma, pues se rompen este tipo de cuestiones, ¿verdad? Para nosotros ser libres de situaciones que puede haber en nuestra vida. Y lamentablemente no busqué links para pegar aquí en los comentarios de casos terribles que se han dado, ¿verdad? En el mundo, y que aquella gente que estudia el psique, el psique, ¿verdad? Que ellos se preguntan cómo es que sucede esto. Por ejemplo, un caso de un niño que escuché de un erudito de la palabra que decía que pues siempre había sido una familia muy normal, todo muy normal, un niño muy estudioso, un niño que pues le gustaba obedecer, le gustaba hacer todas las cosas como sus padres le indicaban. Desarrollaba sus cosas, ¿verdad? En obediencia, en la escuela, en la casa, haciendo lo que le mandaban, todo muy tranquilo, una familia muy tranquila. Pero de repente ocurrió algo muy terrible que salió, y estoy hablando de un caso de la vida real, no es algo inventado, de un niño que de repente una noche pues simplemente se levantó, fue a la cocina, agarró un cuchillo y mató a toda su familia. Cuando ya después llegaron, ¿verdad? Se dieron cuenta de toda esta situación, pues empezaron a preguntar a los vecinos, a todos, ¿verdad? Realmente, si ellos no vieron algo fuera de lugar, muchas cosas, ¿verdad? Empezaron a estudiar al niño, que por qué lo había hecho, que por qué había cometido este crimen, que por qué había desarrollado esto. Y pues primeramente los psicólogos empezaron a estudiarlo, después incluso los psiquiatras, viendo qué era lo que había pasado con él. No se podían explicar realmente qué era lo que había acontecido en su vida, por qué razón, porque pues siempre había sido obediente, siempre había sido un niño que pues normal, ¿verdad? En su escuela, un niño que no causaba problemas, un niño que tenía una buena familia, un niño que desarrollaba todo en obediencia, un niño normal que no salía fuera de lo normal, ¿verdad? No practicaba ninguna situación fuera de lugar, no hacía drogas, no, nada. Simplemente una noche se levanta y mata a su familia. No sabían qué era lo que realmente había pasado hasta que consultaron con una persona muy erudita en la palabra, una persona de un nivel espiritual elevado, la cual pues empezó a pedirle al Señor que le enseñara, que le indicara a base de discernimiento, ¿verdad? Y meditación en la palabra, qué era lo que había ocurrido con este niño. Pues el Señor le reveló que este niño pues realmente había un gen que se había despertado en él, no se dieron cuenta qué fue lo que disparó la activación de este gen, pero se dieron cuenta que dentro de su genética, de su código, de su información genética en el pasado, ¿verdad? Había en sus familiares gente que era nazi, gente que tenía mucho odio, gente llena de maldad, gente realmente mala, y que ese gen se despertó en él de tal manera que los pensamientos que traía él de información genética de este familiar de él, ¿verdad? Pues se despertaron en ese momento, lo cual lo llevó a hacer estas cosas. Entonces fíjese qué tremendo. Si nosotros estudiamos un poquito más a fondo esto en la cuestión espiritual, pues sabemos que hay seres espirituales como demonios, como espíritus inmundos, como diferentes tipos, ¿verdad? Que jerarquías espirituales de maldad
que están muchas veces apegadas a estas situaciones de las cadenas ancestrales y que obviamente pueden empezar a operar en una persona por un disparador que se genere en esta persona y que despierte ese código en alguien. Entonces, muchas ocasiones también por esta razón vienen las posesiones demoníacas y cosas por el estilo. Pero qué importante por eso también nosotros, cuando estamos en Dios, decirle: Señor, mira, yo te entrego toda mi genética, yo te entrego mi ADN, yo te entrego que tu sangre preciosa, Cristo Jesús, sea la que purifique mi sangre, sea la que limpie mi sangre si hay un código de maldad. Por eso dice la Escritura, la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de toda maldad. Hermano amado, qué privilegio tan grande tenemos nosotros, que toda situación, toda cadena ancestral, toda situación de maldad pueda ser erradicada completamente de nuestra vida por la preciosa sangre de Cristo Jesús, hermano. Pero le vuelvo a comentar, fíjese que hay personas que al no conocer esto, ¿verdad?, y le vuelvo a recordar, piensan ellos que son regresiones o que es una reencarnación, pero realmente en el alma está el pensamiento y hay mucha información dentro del ADN que se ha transmitido de generación a generación, incluso pensamientos que pueden existir dentro de una persona por esa transferencia de ADN que se realizó en el nacimiento o incluso en una transfusión de sangre o de otro tipo de administración que existe, ¿verdad? Aquí tenemos en el canal también hay una enseñanza que se llama lo que produce el adulterio y la fornicación, y también es algo similar que hablamos en relación a la información genética o del ADN que se transmite vía relación sexual. Porque incluso sabemos que dentro de nuestra saliva está la identificación, ¿verdad? Está ahí el ADN también. Entonces, pues yo espero que este pequeño pensamiento de la palabra nos pueda abrir un poquito más el panorama en relación a estos temas, pero sobre todo yo lo que quiero que quede en su corazón es que si nosotros llegamos a tener alguna situación genética en nosotros, algún código, alguna información o pensamientos de maldad que pueda haber en nuestra vida, que hay una libertad por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esa sangre preciosa trae la información que viene directamente del Padre. Por eso es el Hijo de Dios. En su sangre venía esa información, ¿verdad? Desde aquella sangre que vino desde Adán, Adán, ya hemos hablado del secreto de la sangre de Adán, que hay una enseñanza que también se llama así en el canal, que obviamente él es la Aleph y la Tav, ¿verdad? Él es esa sangre preciosa que es como una sangre que trae toda la genética limpia, pura, y por eso dice la Escritura que nos convenía tener este sacerdote, porque su sangre es inmaculada, su sangre es una sangre que limpia, una sangre que purifica, una sangre que limpia de toda maldad, como dice ahí la Escritura. Entonces, qué importante, hermano, también poner nuestra vida, nuestra sangre delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero y creo que se hará una realidad en mí, que desde que yo he creído en ti y yo confieso todo a ti, Señor, que mi sangre queda limpia de toda situación del pasado, de cualquier generación pasada, y que vengo a ser en ti una criatura nueva, porque eso dice la Escritura, aunque es un proceso que se vive, ¿verdad? Que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero eso tiene que ser un cumplimiento en nuestra vida conforme nosotros le permitamos al Señor trabajar en nuestra vida. Así que yo espero que sea de bendición para ti este pensamiento de la palabra y que pongamos en práctica esto, ¿verdad? Para que podamos ser limpios de toda situación que pueda venir de nuestros antepasados y que solamente
toda bendición, ¿verdad? Todo bien, todo don que viene el código genético de nuestros antepasados, lo recibimos, ¿verdad? Pero todo malo, todo cosa negativa, pues la rechazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, no te olvides suscribirte, compartir este pensamiento de la palabra para poder ser de bendición a otros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.